En esta clase vamos a hablar sobre modelos matemáticos y sistemas de cómputo. Vamos a empezar por una breve descripción de lo que son los modelos matemáticos y finalizaremos con las computadoras y cómo funcionan. Un modelo es la representación más simple de una cosa. Y vamos a entender por cosa nuestro universo real o las personas o algún sistema más reducido. El modelo lo que hace es disminuir la complejidad del sistema bajo estudio de tal manera que se pueda manejar el modelo para entender el sistema de estudio. Por lo tanto, el modelo siempre tiene un propósito. Nos ayuda a responder preguntas y a resolver problemas. Un buen modelo no imita al sistema real en forma completa para lograr algo idéntico. O sea, no es una copia. No es una copia de nuestro sistema real. Por eso, el mejor modelo es el modelo más simple que todavía preserva el propósito, es decir, que tiene la complejidad suficiente para entender el sistema real y resolver problemas. Entre los modelos tenemos los modelos matemáticos. Los modelos matemáticos se subdividen en otro tipo de modelos. Uno de ellos son los modelos gráficos. Esto es una representación gráfica. Por ejemplo, un dibujo, un mapa, el gráfico cartesiano de alguna función, y se usan para hacer predicciones de un sistema o para comprender su funcionamiento. Por ejemplo, ustedes van a ver en ingeniería el diagrama de Moody que se muestra acá abajo, el mapa de la ciudad de Posadas, las instrucciones para el armado de un mueble, todo eso son modelos gráficos. Inclusive la imitación que está acá a la derecha de un animal. ¿Sí? Este animal puede simplificarse a un dibujo simple, que puede servir para hacer una estatua, o a un esquema mucho más rudimentario que puede ser una caricatura, o la esfera del principio, que es la representación más simple por un sólido o un volumen ideal. Luego tenemos otro tipo de modelos matemáticos que son los modelos deterministas, o sea, que tienen una representación por una fórmula bien precisa. Se usan para estudiar con detalle las respuestas de un sistema, para comprender su funcionamiento o probar teorías. Acá son todas las ecuaciones que ustedes estudiaron en física para, por ejemplo, predecir el flujo de fluidos, las ecuaciones de Bernoulli, las ecuaciones de Navier-Stokes que mencionamos antes, em, la ecuación de Newton de las leyes del movimiento, cualquier sistema de ecuaciones diferenciales o algún sistema de ecuaciones algebraicos lineales o alguna variable que esté representado por integrales, todo eso son sistemas determinísticos, modelos determinísticos. Bien, luego tenemos los modelos numéricos. Estos son los que nos interesan más a nosotros. Tiene una representación numérica de los valores. Por ejemplo, la representación numérica de una función, ¿sí? Esa famosa tabla donde ustedes tenían los valores de x y los valores de y, y que van a ver en muchos libros, como se muestra acá abajo, donde a determinados valores del número de Reynolds le corresponden determinados valores del factor de fricción, o coeficiente de arrastre en este caso, o cualquier tabla numérica que ustedes vean en un libro, es un modelo numérico. Se usan para determinar el estado de un sistema y hacer predicciones. Y en algunos casos para comprender su funcionamiento. Por ejemplo, si ustedes están analizando cómo se distribuye la temperatura sobre una tabla cuadrada, pueden, colocando los valores numéricos de los valores de la temperatura en distintos lugares, pueden analizar y estudiar cómo se comporta esto. Los modelos numéricos tienen diferentes formas de representarse. En este caso, por ejemplo, para representar la hinchazón de un material, se puede utilizar un gráfico cartesiano normal donde los puntos son los valores numéricos y después se puede unir con alguna línea de tendencia o algún ajuste y encontrar una función que pasa por estos puntos.
y a partir de ahí se puede hacer un tratamiento matemático, un uso de estos valores. También se pueden hacer gráficos de superficies, ¿sí? Cuando hay más de un parámetro, o en este otro caso donde se representa la temperatura en función del tiempo para distintos procesos. Los modelos matemáticos se pueden categorizar basado en función de las técnicas matemáticas que se aplican. Así vamos a tener modelos matemáticos que sean que estén dados por ecuaciones algebraicas, diferenciales, integrales, todas las ecuaciones que ustedes vieron en matemáticas. Bien, todas estas ecuaciones que representan un modelo matemático van a necesitar de resolverse para sacar los resultados de la solución y eso significa, en eso consiste la simulación. Entonces vamos a tener que resolver ecuaciones algebraicas, ecuaciones lineales, no lineales, trascendentes, y para eso vamos a ver nosotros en esta materia técnicas de cálculo de raíces o técnicas eh, de minimización o algunos métodos directos que se conforman y se engloban dentro de los métodos numéricos. Bien, muchas veces los datos que obtenemos de una simulación son puntos, estos puntos que se muestran aquí, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es útil para nosotros tener una idea de la función que siguen esta distribución de puntos. Para eso vamos a utilizar distintas técnicas de interpolación o ajuste de funciones y algunas veces vamos a ejecutar integraciones sobre estos datos. Vamos a ver para todos estos casos técnicas numéricas adecuadas. En el caso que nosotros tengamos relaciones entre variables, esta relación va a estar dada frecuentemente por una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial puede ser parcial o puede ser ordinaria, puede ser una o múltiples, pueden ser sistemas de ecuaciones diferenciales, pueden ser resueltas mediante métodos numéricos, nosotros vamos a ver distintos tipos de ellos, algunos están listados aquí, y en general estos métodos numéricos consisten en el aplicar una aproximación de la ecuación diferencial colocada en distintos puntos del dominio, cuando el dominio tiene eh, eh, dos dimensiones, se muestra aquí en el dibujo un montón de puntos, sobre esos puntos se van a aplicar las ecuaciones diferenciales y ahí vamos a tener finalmente un valor numérico de qué es lo que se busca. ¿Cómo se ocupa la modelización en ingeniería química? En ingeniería química nosotros lo que nos va a interesar es principalmente modelar procesos químicos, ¿sí? O también procesos físicos como transferencia de calor, transferencia de masa, procesos físico-químicos donde incluyen potencial químico, eso también nos va a interesar. Flujo en cañería, nos va a interesar también cómo circulan fluidos dentro de bombas o accesorios. Y también la modelización de propiedades de la sustancia que estamos fabricando o la que estamos manipulando y la resistencia de los materiales, de partes de la máquina. Por ejemplo, si a nosotros nos puede interesar la variación de la densidad de una solución con la concentración de sal, eso es algo que ustedes ya usaron antes en los laboratorios, la conductividad térmica de la mandioca, alguna resistencia mecánica de un material compuesto, ¿sí? Diferentes propiedades o características de un material o una cosa. Y la modelización se aplica en todas las ramas de la ingeniería. En alimentos, para esterilización, flujo de aire dentro de un horno, distribución de temperaturas de cualquier cosa que requiera cocción o enfriamiento, ¿sí? Para medio ambiente tenemos modelado de plumas de contaminación, modelar cómo es una cámara de floculación, distintos tipos de reactores que se usan en el medio ambiente. Uno de los modelos más simples que ya aplicamos aquí en la materia es de tipo algebraico, ¿sí? Calcular cuál es
la masa de partículas o de relleno que hay dentro de algún silo. Bien, los métodos numéricos también pueden servir para hacer algún tipo de investigación o de estimación. Por ejemplo, suponiendo que el pelo crece a una velocidad de 1/32 avos de pulgada por día. Si expresamos esta velocidad de crecimiento W en nanómetros por segundo, ¿qué nos queda? Nos queda, haciendo todo el pasaje de término que está colocado aquí abajo, 1/32, todos los pasajes correspondientes, llegamos a, el valor está aquí arriba, 9,2 nanómetros por segundo. Esa es la velocidad de crecimiento de pelo. Y el problema sigue. Dado que la distancia entre átomos en una molécula es del orden de 0,1 nanómetros, la respuesta sugiere con qué velocidad se ensamblan las capas de átomos en esta síntesis de proteínas. Entonces, si las moléculas están, si los átomos están a esta distancia de 0,1 nanómetros, resulta que para que en un segundo el pelo crezca 9,2 nanómetros, yo necesito de por lo menos 92 átomos. Por lo tanto, la velocidad a la que se tienen que mover los átomos y a la que se tiene que dar la reacción química es, es tal de 92 átomos por segundo, al menos. Bien, otro concepto que vamos a ver es el de orden de magnitud. El orden de magnitud de una cantidad numérica se puede apreciar mejor si le expresamos el número en la notación científica. Esta que está acá. A por 10 a la n. N en este caso sería el orden de magnitud. Por ejemplo, el número 235 se debería expresar de esta forma: 2,35 por 10 al cuadrado. 2 sería el orden de magnitud. El número 0,02 se podría expresar de esta forma: 2 por 10 a la menos 2. En este caso, menos 2 sería el orden de magnitud del número. Pero esencialmente el orden de magnitud se usa para comparar dos cantidades. Por ejemplo, si yo quiero comparar este número con este otro número, nosotros habíamos visto que el error absoluto se podría utilizar porque me da una diferencia entre algún supuesto valor verdadero y algún supuesto valor aproximado. ¿Sí? Esa es la definición que nosotros habíamos visto de error absoluto. Esencialmente acá podríamos decir que el error absoluto entre estos dos números podría plantearse así: 235 menos 0,02. Esta es una forma de evidenciar la diferencia entre los dos números. Pero suele ser más útil decir que la diferencia entre estos dos números se evalúa solamente con los órdenes de magnitud. Este que está acá y este que está acá. Y lo que nosotros hacemos es decir que la diferencia entre estos dos números en orden de magnitud es de 4. O sea, estos dos números difieren en 4 órdenes de magnitud. Lo único que miramos son los exponentes. ¿Sí? ¿Eso para qué sirve? Para ver, esto obviamente es una evaluación grosera de los números, pero es muy útil cuando yo quiero comparar cantidades muy distintas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero comparar la circunferencia de la Tierra o el radio de la Tierra y la de un átomo? Yo sé que el radio de la Tierra es 6.371 kilómetros. Eso en metro son, está expresado acá en metros, son 6,37 por 10 a la sexta metros. Y el radio de un átomo es 2, lo pongo acá abajo, 2 por
10 a la menos 10 metros. Yo puedo decir que estos dos números difieren en 16 órdenes de magnitud, que es la distancia que hay entre 6 y 10. Para eso se ocupa el concepto de orden de magnitud. Que hay otro ejemplo, dice, bueno, ¿de qué orden de magnitud es el número de segundos que transcurren en un mes? Si yo hago la cuenta, 3600 segundos hay en una hora, 24 horas hay en un día, 30 días hay en un mes estándar. Yo voy a decir que este es el número de segundos que hay en un mes, o sea, 2,592 por 10 a la sexta. El orden de magnitud es 6. Veremos ahora cómo funcionan las computadoras que usaremos en los cálculos. La computación ha atravesado diferentes etapas, principalmente desde el nacimiento de las computadoras eléctricas, allá en la década del 40. eh, Hubo una evolución que despegó principalmente en la década del 90 hasta nuestros días. En general lo que se mide es la potencia de cálculo como la cantidad de operaciones que puede realizar una computadora en un determinado tiempo. A eso se le llama flops, la cantidad de operaciones por segundo. Vamos a ver que la esencia del cálculo se hace utilizando un dispositivo que es el transistor, que se inventó en 1947 en los laboratorios Bell. Hoy día tenemos los microprocesadores que reúnen millones de estos transistores en un área menor a 1 centímetro cúbico. Hubo toda una etapa de evolución del transistor. El transistor en sí puede tener dos funciones, la de interruptor eléctrico o amplificador eléctrico. Y eso es lo que permite que nosotros a través de puertas lógicas eléctricas hagamos cálculos. El transistor empezó siendo del tamaño de una moneda, como lo que se muestran en la figura, y se basan en propiedades semiconductoras que tienen determinados elementos como el silicio, el germanio. En un principio, el auge de estos dispositivos se, se basó en el germanio, pero era mucho más accesible hacerlos en silicio y toda la industria inicial del transistor dio inicio a lo que se conoce hoy como el Silicon Valley. Ya fabricando los primeros circuitos integrados, en 1968 Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, hizo la conjetura de que cada 18 meses la cantidad de transistores en un microprocesador se duplica. Si seguimos esperando tener un microprocesador pequeño, significa que en algún momento vamos a llegar a un límite que es el tamaño de los átomos. Fíjense, aquí tenemos una evolución de los tamaños de los transistores, desde el año 2003 que teníamos un transistor en 90 nanómetros hasta el año 2011 que tenemos un transistor en 22 nanómetros. Teniendo en cuenta que el tamaño de un átomo estándar anda por una Armstrong aproximadamente, teniendo en cuenta algunas separaciones para hacer la aislación, es muy probable que ya estemos llegando al límite de computación. Fíjense, nosotros estamos aquí en el año 2020. En teoría, la potencia de cálculo está acercándose a este valor que es el valor de la cantidad de cálculos que puede realizar el cerebro. Y cuando superemos este punto, es el llamado punto de singularidad,
En teoría las computadoras podrían hacer más cálculos que el cerebro humano y se espera quizás un desarrollo, una inteligencia artificial, algo trascendente. Esto igual son límites teóricos y es muy probable que de aquí a algunos años nosotros estemos utilizando las computadoras cuánticas. Eh, Eso no significa que a priori abandonemos la computación clásica, que es la que tenemos. Es muy probable que esta computación todavía es barata y es eficiente y la sigamos utilizando varios años más. Pero de aquí a 10 años es muy probable que se vaya imponiendo de a poco la computación cuántica. Bien, a nosotros nos interesa saber cómo utiliza la computadora un, eh, cómo maneja los números. En principio, eh, antes de definir los números, vamos a definir lo que es un algoritmo. Un algoritmo es una combinación de operaciones fundamentales realizada con números cualesquiera que den origen a otros números. Y los números que usa una computadora se basan en el teorema fundamental de la numeración, que esencialmente define que los números son escritos con un sistema de numeración posicional, de tal manera que cada posición del número tiene un valor fijo. En contraposición a los números eh, posicionales están la numeración romana, el código binario decimal, ¿sí? Que por ahora no nos interesa discutirlos. Nosotros vamos a basarnos en el sistema de numeración posicional, que es el más conocido, es el que nosotros manejamos habitualmente, que le llamamos números decimales. Por ejemplo, este número, el 735, se interpreta así. El 7, que es la centena, vendría a ser 100, ¿sí? 10 en base 10 elevado al cuadrado por 7, más 3 por 10 en base 10 elevado a la primera potencia, más 5 por 10 en base 10 elevado a la cera potencia. Por lo tanto, en la forma habitual, nosotros decíamos que este número 735 es igual a 5 unidades más 3 decenas más 7 centenas. Todos los números que estén ubicados en el segundo lugar van a dar como resultado un número que va a ser igual a esta cifra, ¿sí? Que puede ser desde 0 hasta 9, multiplicado por 10 elevado a la primera potencia. Existen otros números que son los números binarios. Los números binarios o diádicos son números que se basan en solamente dos cifras, el 0 y el 1. Estos números binarios, vamos a mirar aquí un ejemplo, ¿sí? Se suele representar de esta forma, con las cifras binarias y como subíndice se coloca 2, para no confundirnos con un número decimal escrito con ceros y unos, ¿sí? Bien, este número que está acá se puede descomponer en sus cifras binarias de esta forma. El primer número, como está en la posición número 10, tiene un valor, esa posición, de 2 elevado a la 9. Entonces sería 1 por 2 elevado a la 9, más 0 por 2 elevado a la 8, correspondiente a este 0, más 1 por 2 elevado a la 7, correspondiente a este 1, por 1 elevado a la sexta potencia, correspondiente a este 1, por 0 elevado a la quinta potencia, y así sucesivamente hasta el final. Si nosotros desarrollamos todas estas operaciones, vamos a llegar que este es el número 735 en su forma decimal, que en forma binaria se
ve de esta forma. Fíjense, aquí en primer lugar notamos dos diferencias entre los números decimales y los números binarios. Además de tener más cifras en los números decimales para representar cantidades, los números decimales son más cortos en longitud que los números binarios. Sin embargo, si nosotros vamos a utilizar una computadora o un dispositivo mecánico, es mucho más fácil trabajar con menor cantidad de cifras, ¿sí? Con ceros y unos en este caso, antes que con 10 cifras como en el sistema decimal. Por eso siempre se prefiere, y todas las computadoras fueron diseñadas con una notación de código binario. Aquí hay algunos números binarios básicos, no es necesario que ustedes sepan cuál es la diferencia entre un número, leer un número binario. Sí tienen que saber las diferencias entre un número binario y uno decimal. Pero por ejemplo, a modo de ejemplo, el número 7 decimal se escribe como 111. El número 8 decimal se escribe como 1000 en binario. Es muy fácil, después de analizar esta tabla, darse cuenta que todos los números pares en formato binario terminan en 0. Los impares terminan en 1. Y también es interesante darse cuenta que 4 por 2, sabemos que es 8. 4 en binario es 100 y 8 en binario es 1000. La diferencia que hay es que hay un 0 más a la derecha. Miremos por ejemplo otro número, el 7. El 7 es 111 como dijimos anteriormente. Y el 14 es 1110. Fíjense que me estoy adelantando y les voy a decir que para multiplicar por 2 un número binario es suficiente con agregarle un 0 a la derecha. Fíjense que como nosotros tenemos solamente dos cifras, ceros y unos, la tabla de multiplicar en binario va a ser la tabla del 1 y la tabla del 2. Fíjense que fácil sería si utilizáramos un sistema binario para hacer las operaciones y no uno decimal. Nos olvidaríamos de todas esas tablas de multiplicar que tuvimos que aprender en la escuela primaria. Bien, cada una de estas posiciones de los números tienen estos valores que están aquí. Fíjense, en función del exponente de la primera posición, tiene un valor 1, la segunda posición tiene un valor 2, la tercera tiene un valor 4, y la cuarta tiene un valor 8, la quinta un valor 16 y así sucesivamente. Vamos a ver ahora, estos son números. Bien, veamos cómo se representan los números no enteros. Cuando el número no entero es de tipo decimal, es de la manera usual. Por ejemplo, 3,25 es el 3 tiene un valor de una unidad. Este 2 tiene un valor de 2 valores decimales. Este 5 tiene un valor de 5 centésimas. Y así voy construyendo el número. Cuando yo tengo números binarios, es de la misma manera. Este 1 tiene un valor de 2 unidades. Este 1 tiene un valor de 1 unidad. Este 0, en este caso no tendría valor, pero esta posición tiene un valor de de 10 a la menos 1, ¿sí? O sea, 0,5. Y esta posición tiene un valor de 2
a la menos 2, 0,25. Por lo tanto, de esta manera se van construyendo los números binarios. Fíjense acá qué valor tiene cada posición en la posición binaria. ¿Sí? Esto es interesante y podemos interpretarlo de esta manera. Resulta que cada posición binaria va disminuyendo en valor a la mitad de la posición anterior. Por lo tanto, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos representar un número entre 0,5 y 0,25? Cada vez nosotros deberíamos tener más partes pequeñas y por lo tanto, que están dadas por estos valores que están acá abajo, y por lo tanto deberíamos tener más cifras decimales. ¿Sí? Pasa exactamente lo mismo que cuando nosotros tenemos números binarios, perdón, números decimales. ¿Cómo representan los números en la computadora? Para empezar, los números, ya lo adelantamos, siguen un sistema binario. Y el espacio reservado en la memoria para representar los números es limitado. Hay un sistema de numeración para números enteros que ocupa 16 bits. En cada bits vendría a ser uno de estos casilleros que están aquí, que se muestran. Y en cada uno de esos bits se almacena o un 0 y un 1, o un 1. Por ejemplo, aquí está almacenado el número 525 decimal, que tiene esta forma en formato binario. Si queremos almacenar un número negativo, el signo también debería ocupar un lugar. En general, ¿sí? El primer lugar se reserva para el signo del número. Aunque hay diferentes convenciones y en una época cada fabricante de computadoras tenía una convención distinta hasta que en 1985 se uniformizó con un estándar de la Asociación Internacional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Lanzaron la normativa 754 que pretendía homogenizar toda esta convención de cómo almacenar los números. A nosotros nos interesa los números de coma flotante. ¿Qué son los números de coma flotante? En principio, es algo muy parecido a la notación científica. X es el número que nosotros queremos almacenar, va a estar compuesto por M, que es una mantisa, por B, que es el exponente, perdón, la base, y E, que es un exponente. La mantisa y el exponente pueden tener signo. Por ejemplo, el número 12,57 se va a escribir en la notación de punto flotante de esta forma: 0,1257 por 10 al cuadrado. En este caso, la notación de punto flotante utiliza una base decimal. Esta base puede ser binaria también. Fíjense este otro número, el menos 0,0486. Este número en la notación de punto flotante se va a escribir así: menos 0,486 por 10 a la menos 1. ¿Por qué no lo escribimos de esta otra forma? Menos 0,0486 por 10 a la 0, que también es equivalente. Bien, porque el sistema de notación de punto flotante exige, para optimizar el aprovechamiento del espacio, que la primera cifra después de la coma no sea 0. Entonces, si existe un 0, como en este caso, hay que eliminar el 0 corrigiendo la coma de lugar, modificando el exponente. Este corrimiento de coma es justamente el origen del nombre del sistema de numeración, de coma flotante o de coma móvil. Voy a mover la coma en función de lo que yo quiera hacer. Por eso
Por eso vamos a ver qué consecuencias tiene esto. Cuando yo quisiera almacenar mi número de notación de punto flotante, voy a definir una porción de la memoria de la computadora para almacenar la mantisa, un lugar donde almacene el signo de la mantisa, generalmente al principio, y un lugar donde yo almacene el exponente con su signo. Vamos a mirar este otro ejemplo. Aquí estoy trabajando con un número. Este número es el 100 como mantisa, elevado a un exponente que es el 1, 1, que tiene un signo 1, generalmente esto es negativo, y la mantisa tiene un signo 0, que generalmente esto es positivo. Es muy probable que este número sea el 4 elevado al cubo, ¿sí? Perdón, a la menos 3, porque este signo es negativo. Bien, esta es la forma, esta es la esencia en la que se almacenan los números en la computadora. Sin embargo, vamos a ver que como nosotros vamos a exigir que aquí, como primer cifra después del punto decimal, no haya un 0, cuando yo esté escribiendo en una notación binaria, como en este caso, siempre va a haber un 1. Y como yo definí que siempre va a haber un 1, este 1 se va a omitir. Voy a omitir, por lo tanto voy a ganar un lugar más en, en mi mantisa para escribir un poquitito más de números. Vamos a suponer que estoy trabajando con una mantisa binaria, ¿sí? Y un exponente binario que solamente tiene 3 cifras en la mantisa. Yo podría escribir estos números que están acá, ¿sí? 00, 001, 010, ¿sí? Todos estos hasta 111. Por ahora me voy a olvidar de la normalización. En el exponente solamente puedo colocar el signo y un dígito. Como son binarios, puede haber un 0, puede haber un 1 y puede haber un -1. No puede haber más cosas. Los números en su traducción decimal que puedo representar son estos que están acá. Estas tres son posibles representaciones del 0. Este representa un octavo, un cuarto, un 16avo, 2 octavos, 2 cuartos, 2 16avos y así sucesivamente. Fíjense que acá tenemos 2 cuartos y 4 octavos que son formas equivalentes del mismo número. Vamos a ver, si todos estos números lo ordenamos como para construir esa recta de números que estudiamos antes en elementos de matemáticas, esto es lo que obtenemos. 0, 1 sobre 16, 1 octavo, 3 16, 1 cuarto, 5 16, 3 octavos y así sucesivamente hasta 7 cuartos. Este vendría a ser el número más grande que yo puedo representar con con estas cifras. Entonces acá ya estoy viendo alguna característica del sistema de numeración de puntos flotantes en una computadora que tiene estas limitaciones. 3 cifras en la mantisa y una cifra en el exponente con su signo. Que no voy a tener una recta continua, sino que voy a tener agujeros. Por otro lado, si yo exijo que esto esté normalizado, o sea que acá haya un 1, resulta que este número, 1 sobre 16avos, no lo puedo escribir, no lo puedo representar. Un cuarto, así como está escrito, no lo puedo representar. Sin embargo, un cuarto
de esta forma, o déjenme ver dónde está, un cuarto de esta forma, sí lo puedo representar. Por lo tanto, el primer número que yo voy a encontrar es un cuarto. Después voy a poder representar 5 16avos, 3 octavos, 7 16avos. Todos en lo que empiece un 1 como primer lugar después de la cifra. Bien, entonces, los sistemas de numeración de puntos flotantes vimos que tienen agujeros. Yo estoy representando acá todos los números que existen con una rayita. Los espacios entre medio, ¿sí? Esta parte, esta parte, esta parte, todo esto vacío, son números que no pueden ser representados y no van a ser tenidos en cuenta. Eso me va a crear un problema. Lo otro que vimos antes es que va a haber un número máximo. Cualquier operación que me signifique operar dos números cuyo resultado caiga por encima de este número máximo, me va a dar un tipo de error que lo vamos a llamar overflow o desbordamiento. Lo otro que vamos a ver es que entre el 0, que sí puede representarse, y el siguiente número hay todo un agujero. Hay un montón de números que no pueden tenerse en cuenta. O sea que aquí, si cualquier operación, si alguna división hace que yo que el número caiga aquí, no va a poder tomar un valor y va a tener que tomar el valor 0 o el primer valor. Ya vamos a ver cómo son las reglas para decidir. En este caso tenemos un tipo de error que se va a llamar underflow. ¿Sí? Bien, antes mencioné que el estándar 754 es el que regula el sistema de numeración de punto flotante, binario. Este sistema de numeración define distintas longitudes de números. Aquí yo puse solamente dos longitudes, la longitud simple que ocupa 32 bits y la longitud doble, de doble precisión, que ocupa 64 bits. Fíjense que cuando yo ocupo 64 bits, se reservan 52 bits para la mantisa, 1 bits para el signo y 11 bits para el exponente. Esto hace que yo solamente pueda utilizar 52, en realidad 53 dígitos binarios para escribir la mantisa y solamente 11 dígitos para el exponente. Por lo tanto, me va a dar algunas limitaciones. Esas limitaciones van a hacer que el número más grande que yo pueda manejar con esto va a ser aproximadamente 2,23 por 10, perdón, no, 1,8 por 10 a la 308, más o menos. Y el número más, el menor, ¿sí? No el más pequeño, no, perdón, el más pequeño va a ser 2,23 por 10 a la menos 308. O sea que mi límite superior, ¿sí? Este que está acá en la recta, va a ser 10 a la 308. Y el número más cercano a 0, ¿sí? El que está más cercano a 0 acá, va a ser, por lo menos el positivo, 2,23 por 10 a la menos 308. Cada programa puede tener alguna pequeña diferencia. En MATLAB, en una computadora estándar, el máximo valor se puede encontrar tipeando realmax y me dice que es 1,7977E más 308. Esto significa por 10 a la 308 positiva. Y el número más pequeño que yo puedo ver va a ser igual, se va a obtener por realmin y va a ser igual en este caso
una computadora estándar, a 2,2251 por 10, eso significa esta letra E, a la menos 308. Fíjense que es un número bastante chico y este es un número bastante grande. En ambos casos vamos a tener valores negativos, o sea, el otro lado de esta recta numérica, ¿sí? Que es simétrica. Bien, en función de este sistema de numeración de puntos flotantes, vamos a ver cuáles son los errores que puede haber en la computación. Para hacer eso, vamos a ejemplificar nuestra computadora como una computadora que trabaja con números decimales, no binarios, ¿sí? No vamos a perder mucho con esta simplificación, que tiene 4 cifras en la mantilla y 2 lugares para el exponente con signo. Por lo tanto, vamos a poder manejar el número 3,0 y se va a representar así. Este número, el 7.956, no, perdón, no es el 7.000, el 7.956.000 se va a representar de esta forma. Y este número que está acá, menos 0,000025211, se va a representar de esta forma. Fíjense que el último 1 no se pudo representar, ¿sí? Acá tenemos un problema de representación, porque no hay lugar suficiente para guardar este 1. Uno de los primeros problemas que vamos a tener es que la suma de números muy distintos en magnitud me va a generar algún error. Por ejemplo, si yo quiero sumar 0,002 a 600 en esta computadora, ¿sí? Estos números se van a representar de esta forma, pero, que es la forma normalizada, pero para poder operarse yo tengo que ordenar unidad con unidad, decena con decena, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que tengo que escribirlos todos con el mismo exponente. Una vez que yo hago esto, puedo hacer la suma, tengo el resultado, pero si mi calculadora solamente observa 4 dígitos, lo que yo voy a estar viendo acá se va a cortar aquí. Por lo tanto, este número es solamente voy a poder ver esta parte del número. El otro problema que puede ocurrir es que yo haga la resta de dos números casi iguales. Si hago la resta de números casi iguales, por ejemplo, el 0,2144 resto al 0,2145, hago la resta como siempre se hace, los dos exponentes, estos dos números en su forma normalizada tienen el mismo exponente, por lo tanto que se puede operar bien. El resultado es 0,0001 por 10 a la 0. Es bastante razonable, pero como esto se almacena normalizado, lo que voy a almacenar es 0,1000 por 10 a la menos 3. Fíjense que en este caso, estas cifras que están acá, estos tres ceros, aparecieron de la nada. Al aparecer de la nada, ocupan un lugar en la computadora. Cuando yo quiera utilizar estos números, me pueden introducir error, ¿sí? Porque en realidad estas cifras que están acá pueden ser un poquitito más distintas y esta diferencia no va a estar contemplada y no va a ser apreciada con estos ceros. Esto me va a introducir errores. El otro problema que puede ocurrir es lo que yo mencioné antes, el desbordamiento de pila o overflow. El overflow puede ocurrir, por ejemplo, si yo multiplico 0,5 por 10 a la 8 por 0,2 por 10 a la 9. La operación me daría este número por 10 a la 17. Estoy necesitando dos cifras para representar este número y mi calculadora solamente tenía un lugar para el signo y otro lugar para un exponente. El máximo valor que puede estar ahí es el 9.
no 17. Este número me va a dar algo así como infinito o un error de overflow. Lo otro que puede ocurrir es el underflow. ¿Qué es esto? Cuando me estoy acercando a cero. Por ejemplo, si quiero multiplicar este número que está acá por este número, el resultado sería 0,6 por 10 a la menos 8. Cuando yo normalice este número, va a ser 0,6 por 10 a la menos 10. Este número no se puede representar porque este exponente no tiene cabida en mi computadora. Me va a indicar overflow o me va a decir que este número es 0. O sea que voy a perder esta información. Algunas veces esto es salvable. Por ejemplo, si yo quiero multiplicar los números A, B y C que están acá. Si yo hago la operación de esta forma, primero se multiplica A con B y luego eso con C. Cuando yo hago esta operación, A con B, A con B, me va a dar 0. ¿Sí? Fíjense que son... esto, sí, ya me da 0. ¿Sí? Y porque esto puedo correrlo. Y cuando yo quiera multiplicar con C, el resultado final va a ser 0. Pero en cambio, si yo multiplico A con C y después ese resultado con B, cuando haga la multiplicación de A por C, me va a dar 0,12 por 10 a la 2. Cuando yo multiplique por B, que tiene este valor, me va a dar 0,24 por 10 a la menos 3, que es el resultado correcto. En algunos casos yo puedo salvar este problema. Luego, ¿qué pasa cuando yo quiero hacer la división entre un número y otro número muy pequeño? Si yo tengo estos tres números, A, 0,1120 por 10 a la 9, B, 0,1 por 10 a la sexta y C, 0,9 por 10 a la menos 3. Si el cálculo se realiza en una computadora como vimos, el cociente de B sobre C, que tiene que hacer primero para poder operar, es 0,111 por 10 a la 9 y X es 0,0009 por 10 a la 9, que después de normalizado se va a representar como 0,9 por 10 a la sexta. O sea que hay un solo dígito que tiene valor, que es significativo. Todos estos ceros no deberían tener valor. ¿Sí? Es uno de los problemas que conté antes. Pero ¿qué pasa si hay algún error de redondeo que se obtuvo al calcular C? ¿Sí? Un C en algún paso previo o en algún experimento donde se recogió este valor C. Y entonces el verdadero valor de C es 0,9000 por 10 a la menos 3. La operación, perdón, el error absoluto es de 0,0001 por 10 a la menos 3 y el error relativo es porcentual es de 0,001%. 0,01%. Cuando nosotros calculemos B sobre C, se obtiene que el cociente es 0,11110 por 10 a la 9 y X ahora va a ser 0,1 por 10 a la séptima, donde el valor correcto es 0,9 por 10 a la sexta. Fíjense que tenemos un orden de magnitud de diferencia entre los resultados. El otro error que puede ocurrir es el error de discretización. El error de discretización tiene que ver con los huecos que teníamos entre los números que pueden representarse en la computadora. Y si algún resultado cae en este lugar vacío, no va a poder representarse, se va a tener que adoptar o el de la derecha o el de la izquierda, dependiendo de la forma de redondeo que tenga programada la computadora. Y finalmente, otro de los errores que pueden ocurrir es el error de salida.
O sea que si la computadora me da en la pantalla o me imprime un número, ese número puede estar cortado, redondeado o presentado con menor cifras significativas porque generalmente tiene una forma estética, un formato corto de número, por lo tanto pierdo otras cifras que pueden tener valor significativo. Bien, este es el fin del blog, aquí está la bibliografía que usamos y seguimos en otra charla.